Y entonces me encontré con la posibilidad de hacer mi trabajo de aduanas en el Ministerio de Hacienda por las mañanas y como la facultad nueva de económicas daba clases solo por la tarde, asistir a las clases oficiales por la tarde sin costarme dinero y haciendo la carrera. Y me pareció que una carrera universitaria de economía pues era muy útil para un funcionario de Hacienda. Esa fue la idea por la cual estudié económicas. Lo que pasa es que una vez que me metí a estudiar económicas me interesó mucho más la parte social, sociológica de la economía que el arte de ganar dinero, que no me interesaba gran cosa. Y entonces, pues, me puse a estudiar teoría estructural, de economía del desarrollo y otros temas que ya no tenían mucho que ver con Hacienda, directamente, indirectamente sí. Y así empecé mi vida. Una vez recuerdo que en una presentación que hizo de ti Martínez Cortiña, me acuerdo que dijo, como economista José Luis San Pedro solo tiene un gran defecto, que es que nunca ha sabido hacer dinero. Pero en cambio los que has educado sí, porque el director del Corte Inglés también fue alumno tuyo, ¿no? O sea que bueno, han prosperado todos. Yo como economista reconozco que el dinero tiene cierta utilidad, eso es verdad, porque a mí también me sirve. Pero es que hay dos clases de economistas, sobre todo. Hay distintas clases, pero se pueden clasificar en dos. Los economistas que se dedican más que nada a hacer más ricos a los ricos y los economistas que nos dedicamos más que nada a hacer menos pobres a los pobres. CEISA. CEISA fue un centro de estudios e investigaciones sociológicas y eso lo creó una persona que falleció el año pasado o a primeros de este año, José Vidal Beneito. José Vidal Beneito, que estaba escribiendo últimamente unos artículos estupendos en El País, pero era un creador nato, un organizador extraordinario. Y en pleno franquismo, en el 60, 61, por ahí, en esos tiempos, pues decidió hacer una institución cultural y docente que preparase a los alumnos para una formación distinta de la oficial que recibíamos en las universidades, en los institutos y de tal, que estaba impregnada de falangismo, de fascismo, de dogmas religiosos, etc. Y quería hacer una cosa distinta, una cosa que fuese, salvadas las distancias, como el Instituto Escuela de los tiempos primeros del siglo, etc. Bueno, pues Pepín Vidal formó aquello y era un centro que llegó a tener 100 alumnos, los cuales, primero, no estaban obligados a pagar. Los que podían pagaban y los que no podían no pagaban, porque queríamos atraer a alumnos. Digo queríamos porque se formó enseguida un triunvirato director, siendo el gerente y el alma de todo Pepín Vidal, pero luego éramos los tres directores, que era Aranguren, Maravall, el padre, y yo mismo. Y, como digo, unos alumnos pagaban y otros no. Y los profesores, unos cobraban y otros no cobraban. Yo era de los que no cobraban porque no lo necesitaba y me gustaba aquello. Yo daba unas clases de sociología económica. Bueno, pues aquello tuvo un éxito extraordinario. Los alumnos estudiaban lo que querían estudiar, porque pedían asignaturas determinadas, porque pedían profesores determinados. Y cuando podíamos, pues venía un profesor, Pepín Vidal para eso era extraordinario, conquistaba a un maestro ilustre de medicina o de física o de lo que fuera y le convencía de que diera unas cuantas clases a esos chicos. Era de una espontaneidad extraordinaria. Claro, aquello tenía un vigor, una fuerza, una autenticidad que alarmó al gobierno y a las autoridades docentes. Y entonces me acuerdo que nos dijeron que nos iban a cerrar, porque nosotros no habíamos podido, no nos habían querido registrar como instituciones docentes y nos habíamos registrado como instituto comercial para dar clases y ganar dinero. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero si nosotros estamos dando clases, sí. Dice, pero ustedes no ganan dinero y por tanto no es lucrativo y no es cierto el centro y lo vamos a cerrar. Y nosotros contestábamos, me acuerdo de Aranguren discutiendo, porque había dado un curso sobre la moral según Marx y claro, eso cayó como una bomba en el medio de entonces cultural. Y Aranguren decía, bueno, no ganamos dinero porque estamos empezando, pero aspiramos a ganar más dinero. Bueno,
No nos valió. A los 3 años nos cerraron y nos fuimos a paseo. Pero fue una experiencia estupenda, lo que debía ser la educación. Los chicos y las chicas iban con verdadero interés, pedían lo que querían saber, se interesaban, eran conscientes de todo y eso era verdad. Pues me harté tanto que pedí una excedencia y estuve 2 años de profesor visitante en universidades inglesas. Y era, claro, completamente distinto todo. El problema de agitación política, pues claro, había su política y había sus estudiantes con ideas diferentes y todo eso, pero no había el menor alboroto, no había problemas ni nada. Y en cambio, los problemas de las asignaturas eran mucho más interesantes, el uso de las bibliotecas, las reuniones de los profesores ocupándose especialmente de cada grupo. Yo, por ejemplo, en Manchester, en la universidad, yo daba una clase semanal, solo una a la semana, magistral, que decían, a unos 100 alumnos. Pero luego esos 100 alumnos estaban distribuidos en 10 o 12 grupos de 7 u 8 o 12 alumnos. Yo tenía 5 a mi cargo y con 5 me reunía a lo largo de la semana y los otros tenían otros profesores de economía que hacían lo mismo. Y yo tengo un recuerdo extraordinario. Cuando llegó el fin de curso, yo no necesitaba examinar a los míos. Los conocía perfectamente y sabía cómo estaban. No había el riesgo de un examen, la suerte del tema, no sé qué, no. Yo les daba unas notas, se las leía y les decía, si alguno está descontento, le examino. La mayoría reconocían que estaban bien puestas y no había más. Y el que quería más se presentaba y a lo mejor sacaba más. Era otra cosa completamente diferente. Y sobre todo la participación de los alumnos en lo que se estudiaba. Y sin necesidad de pasar por Bolonia. Bueno, Bolonia es mi disgusto tremendo. Bolonia es el final de la universidad de siempre. La universidad de siempre era una universidad que se hacía para saber, para conocer, para comprender, para integrarse mejor en el universo que nos rodea y formar parte de él. Y para desprenderse de prejuicios y de otras cosas y para ir creando el imperio de la razón. Y así funcionó desde sus principios, despegando de los estudios eclesiásticos y pasando poco a poco a la civilización, etc. Así estuvo. Y en cambio, lo que se ahora pretende es una universidad para hacer, no para saber, para hacer. Una universidad para tener eficacia, para ofrecer productividad, que es una de las 3 diosas de este sistema. La productividad, la competitividad y la innovación. Esas 3 son las diosas. Y se trata de aprender cosas para ganar dinero y para convertirse en buenos técnicos, buenos productores al servicio de los directores de los negocios y de los asuntos y del poder. Y eso no es la universidad. Se podía haber creado perfectamente un instituto técnico, que me parece muy bien, de toda clase de especialidades, para hacer cosas, para hacer ingeniería, para hacer comercio, para hacer lo que se quiera. Pero dejar la universidad para pensar, porque pensar por cuenta propia es absolutamente imprescindible para ser uno quien es. Si se habla mucho de la libertad de expresión, queremos libertad de expresión, tenemos libertad de expresión, muy bien, pero ¿qué expresa usted? ¿Expresa usted su propio pensamiento, el resultado de sus meditaciones, de sus convicciones, de sus reacciones ante lo que le rodea? ¿O expresa usted lo que dicen los periódicos, lo que dice la televisión, lo que le bombardean y lo que le inoculan desde el poder con sus medios, que no son de medios de información, sino medios de persuasión? No, es preciso pensar por cuenta propia y tener libertad de pensamiento, no pensamiento dogmático, sino pensamiento libre. Y para eso la Universidad Clásica, que ha terminado ayer o anteayer, este año o el anterior más o menos, esa universidad estaba hecha para eso e hizo mucho para conseguir eso. Pero en cambio lo nuevo es volcarse del lado técnico, y una cosa es la ciencia y la técnica y otra cosa muy distinta, más alta, más noble, más elevada, es la sabiduría. La sabiduría que no es el arte de hacer cosas, sino el arte de vivir. Y lo importante es vivir, y vivir al máximo. En fin,
Muchas gracias. Preferiría no haberme enrollado tanto porque corta, pero aún tengo que decirles algo de la vida. Y salvo que me fusilen, no me iré de aquí sin decirlo. Bueno, es que yo necesitaba escribir. Yo he escrito siempre por necesidad. No por tener fama ni por tal cual, por necesidad. Y yo no sé si lo que he escrito está bien o mal, yo no me juzgo, ni me comparo, ni nada. Yo estoy satisfecho y tranquilo por una razón, porque lo que sé verdaderamente es que cada vez que he escrito una novela o un libro, lo he hecho lo mejor que he podido. Eso no quiere decir nada. A lo mejor que yo he podido es malo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no puedo hacer más. Yo tengo la obligación de exigirme que haga los esfuerzos necesarios, que ponga la aplicación necesaria y que no escatime parte de mi vida para vivir mi vida. No. Pero el resultado, bueno, uno vale más, vale menos, eso me tiene sin cuidado. Y únicamente digo eso, que hice todo el esfuerzo y que puse y lo hice lo mejor que he podido. Es lo que puedo decir a mis lectores y a mis amigos. No puedo decir otra cosa. Eso es lo esencial y eso me permite decir, porque me temo que estoy empezando a cansarles a ustedes, eso me permite decir lo que quería decirles de la vida. Miren, cada cultura, cada civilización ha tenido un referente. Para los griegos el hombre era el principio de todas las cosas, era la medida de todas las cosas. En la Edad Media era Dios, era el referente supremo. Y en este mundo en que vivimos es el referente supremo, es el dinero. Bueno, para mí el referente supremo es la vida. La vida es lo esencial. Se acaba mi vida y para mí se acaba el universo entero y se acaba todo lo demás. La vida es lo esencial. Y nacemos como una semilla de una planta, como una capacidad de vida, una potencialidad de vida. Y nuestro deber y nuestra felicidad es llevar adelante esa vida al máximo que podamos. Hemos recibido una vida, vamos a vivirla y vamos a vivirla lo mejor posible. Y como decía al principio, hace un rato, para vivirla adecuadamente necesitamos la libertad. La libertad para pensar por nuestra cuenta y que esa vida sea la nuestra y no sea la que nos mandan tener, que sea la nuestra. Y esa vida puede ser la de un campesino, la de un ministro, la de un sabio, la de un sacerdote, pero cada cual que sea lo que es. Y eso es absolutamente fundamental, esa libertad de pensamiento. Y hablo mucho de la libertad y quiero acercarme al final, pero en fin, si hay alguna pregunta todavía, lo digo porque tengo conciencia de que estoy abusando de ustedes. De esa libertad quiero decir que hay que entenderla bien. La fórmula es la de la Revolución Francesa, que no se ha mejorado. Miren, la libertad es como una cometa. Una cometa vuela porque está atada, fíjense bien. Ustedes cojan una cometa, lo habrán hecho alguna vez, y si no está atada, las cañas y el papel o el trapo lo tiran así y se cae al suelo. Y cuanto más viento haya, menos vuela. El viento la arrasará por el suelo, la revolverá. Pero pónganle una cuerda de la que ustedes tiran. Una cuerda que se resiste al viento. Entonces la cometa vuela. ¿Y qué es esa cuerda? Lo dice la definición de libertad de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Igualdad, es decir, que los otros sean tan libres como yo mismo. Y fraternidad, es decir, que seamos verdaderamente conscientes de que somos una especie biológica, de que los seres humanos, por mucha diferencia que haya entre uno y el salvaje más remoto de la Patagonia o de lo que quieran, por mucha que haya, somos prácticamente iguales. Nuestros genes no se diferencian casi en nada, porque no se diferencian casi en nada de los simios, que son mucho más distintos. Pero no tenemos conciencia de humanidad. Y fíjense ustedes qué falta de civilización lo que ocurre. En 2000 años desde Grecia, la técnica ha progresado fabulosamente, la ciencia fabulosamente, se han hecho milagros como ir a la luna y todo lo demás, pero seguimos matándonos los unos a los otros. No sabemos vivir en paz en un planeta y vivir armoniosamente con la naturaleza sin destruirla en un desarrollo insensato y viviendo en paz con los demás y admitiendo que los demás tienen su verdad con tal que no nos la quieran imponer a nosotros y que podamos convivir todos. Cosa que aprendí de niño a los 2 años en el Tánger, donde yo tenía amiguitos moros y judíos y protestantes y de todo. Estamos desarrollados técnicamente
y todavía salvajes en tribus aislados diferentes que matan incluso en nombre de Dios, diciendo que matan porque es al servicio de Dios. De modo que vean en qué situación estamos. Hay que rectificar todo eso y la libertad ha de ser libertad de todos y con fraternidad para todos, pero estamos muy lejos de eso, estamos muy lejos. Es que realmente el momento es un momento difícil porque pensad que estamos realmente viviendo casi en la barbarie. Se nos habla de desarrollo sostenible. Es mentira. No es posible sostener el desarrollo. En el siglo XIX, en el siglo XX, la humanidad se ha triplicado en población y sigue creciendo tremendamente. Y la productividad del planeta no se ha triplicado. No es posible, de modo que es mentira, ¿verdad? Y se pueden poner ejemplos parecidos de otras cosas. De modo que verdaderamente es inquietante la falta de liderazgo serio que tenemos, de preocupación seria. No es que no sepan a dónde vamos, que eso se comprende, yo tampoco sé a dónde vamos, pero por lo menos debían saber lo que quieren hacer y no quieren más que más de lo mismo. No les preguntéis otra cosa. ¿A dónde nos llevan? Tú decías al principio, ¿quiénes somos y a dónde vamos? ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan estos líderes que mandan ahora? No digo en España, en todas partes. ¿A dónde nos llevan? No lo saben. No saben lo que quieren y se refugian en el más de lo mismo, en el plan de desarrollo tal como antes. No, y hay que rectificar eso. Eso es un ferrocarril desviado por una vía muerta. Hay que rectificar y, como decía antes, integrarse en la naturaleza y en el planeta en que estamos. Y todo eso me preocupa mucho, como me preocupa la educación, como habrán notado ustedes, ¿verdad? Porque nos están preparando esencialmente para ser productores y consumidores, con la productividad, la competitividad, nada de cooperación, no, competir, es decir, fastidiar al otro, coger el monopolio y sacar dinero, ¿verdad? Y la innovación, que la innovación está muy bien y muchas veces conduce a descubrimientos serios, pero hay una innovación mercantil que consiste en que al móvil de hoy le añaden ahora cualquier cosa y le cambian el nombre y sigue exactamente lo mismo, funciona como el anterior y tal, pero lo cobran 10 veces más. Yo no tengo móvil y no manejo el móvil, lo maneja mi mujer que me sirve de intérprete. Y he decidido que compraré el móvil nada más que cuando lo vendan con cuarto de baño incorporado. Antes no.